Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga en este nuevo domingo. Hoy voy a continuar un tema que ya vengo hablando domingo a domingo porque tiene mucho para explicar. Entonces vengo domingo a domingo continuando los temas para que lleguemos a un entendimiento total en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para los hermanos que nos escuchan por internet, estamos en Pueblo Santo 1977, tenemos un canal en YouTube donde nos damos cuenta que cada vez hay más audiencia, más escuchas, mucho más. Y estamos muy contentos y les pedimos a los hermanos que nos escuchan que cuenten al vecino, que cuenten a la familia, que esto se salga a más, ¿no? Porque es una palabra de amor y de verdad prometida por el Señor antes que el Señor venga. El Señor, antes que Él venga, determinó muchas cosas que están escritas proféticamente, pero también está escrito el nacimiento del pueblo santo. Es donde nosotros estamos, que hoy voy a continuar el tema. Yo les he venido hablando domingos anteriores, donde haciendo una comparación, ¿no?, de los tiempos del Señor. El Señor no da ni día ni hora en su regreso. Él se determina los tiempos, no hay fecha, pero sí podemos entender por esos tiempos que cuando se van cumpliendo las determinaciones de Él que están escritas, nos está dando como un aviso que Él pronto viene. Hay muchas iglesias que están anunciando esto hace mucho tiempo, pero nosotros tenemos seguridad que el Señor pronto viene, porque muchas de las determinaciones de Él, las profecías de Él, ya se cumplieron. Como las guerras, los rumores de guerra, el hambre, la pestilencia, los falsos obreros, los falsos pastores, todo eso se viene desde un comienzo ya de hace largo tiempo. Pero se tienen que cumplir otras cosas más que están escritas y que nosotros no podemos dejar de lado, sino tenemos que guiarnos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para tener una seguridad en lo que vamos entendiendo. Entonces yo les estuve hablando y explicando a los hermanos, y ahora voy a hacer un redondeo, vamos a decir, para continuar el tema, donde el Señor había preparado a sus discípulos. El Señor, el Maestro, en el Sermón del Monte, en el capítulo, en San Mateo, en los Evangelios están. Cómo el Señor, el Maestro, el Rabí, que quiere decir Maestro, les enseñaba a sus discípulos. Y yo les estuve diciendo a todos que los discípulos cegaron un tiempo. No había fecha, pero ellos cegaron. El Señor, el Maestro, les enseñó el Evangelio, los preparó y los mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel a llevar el Evangelio que Jesús les enseñó, estando Jesús en vida. Entonces ya lo leí, pero voy a hacer un repaso. El Señor mismo les dijo a ellos, a sus discípulos: yo los mandé a cegar lo que vosotros no plantasteis, otros plantaron y vosotros cegáis. O sea que fue un tiempo de fin. Ese tiempo cuando los discípulos fueron a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde el mismo Señor Jesús, el Maestro, les dijo que no tomaran ni oro, ni plata, ni cobre, ni nada para el camino. Fue una prédica de fin para esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos fueron
y obedecieron al maestro y cegaron. Los que no recibieron a los discípulos, el mismo maestro les dijo que cualquier ciudad o aldea o casa que no los recibiera, dice, voy a tener más consideración con Sodoma y Gomorra que con aquella ciudad o casa o aldea. Fíjense que era un tiempo de un fin para esa generación, vamos a decir. Y los discípulos cegaron. No tomó el Señor de las sectas que habían en aquel momento para cegar. No, el Señor claramente lo dice. Yo os mando a cegar lo que vosotros no plantasteis. Otros plantaron primero. Y vosotros cegaste, o sea, cosechaste. Y nosotros tenemos un tiempo muy parecido a ese tiempo de la siega. Por eso, dicho todo esto, que ya lo he explicado, vamos a ir a San Mateo, a hacer un repaso también, porque ya lo hemos leído, pero para los que no estuvieron en estos domingos, y poder entender un poco más, vamos a retomar el tema rápidamente y continuarlo. Porque es un tiempo parecido a los de los discípulos cuando los mandó a cegar a los discípulos. El Señor no tomó de lo que había, sino que tomó de lo que era de Él. Sus discípulos eran de Él y los mandó a dar por terminado un tiempo. Nosotros comenzamos otro tiempo a partir de nuestro Señor Jesucristo, que se presenta como nombre por sobre todo nombre, y se presenta también dando su vida por todos y haciendo de todos, tanto de hebreos como de gentiles, presentándose como un Dios solo. Quitó las enemistades, los pleitos, las contiendas, las enclavó en la cruz y de todos, dice, hizo uno. Así que nosotros también ya no dependemos de los sacerdotes ni de lo que era por la ley, sino que trasladó, dice la Escritura, todo eso a nuestro corazón para que nosotros tengamos un corazón para cumplir el primer y el segundo mandamiento, que son los más importantes. Dice que cumpliendo esos dos mandamientos, en esos dos mandamientos encierra toda la Escritura, que es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso hoy en día no lo hemos visto reflejado en ninguna organización religiosa o cristiana. Pero son tiempos. Por eso les vuelvo a repetir, la Escritura no habla de día ni hora, sino de tiempos. Ahora el Señor Jesucristo también, en San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 24, lo voy a leer rapidito para retomar el tema y continuar. Dice así: otra parábola les propuso a sus discípulos, Jesús, rabí, maestro, diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién puede ser el enemigo si no es el diablo? El enemigo de Dios es el diablo. Plantó la cizaña. Este es un texto que mucha gente, muchos pastores lo leen muchos domingos. Pero el pueblo santo tiene un entendimiento diferente al que el hombre ha entendido hasta ahora. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la Escritura, se tiene que cumplir las determinaciones del Señor. Y el Señor da el entendimiento como corresponde al Evangelio, sin mistura.
Entonces dice así: el 26, y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Voy a explicar esto, porque dice que el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra la buena simiente en el campo. Este que sembró la buena simiente es Dios. Su enemigo es el diablo, es el enemigo desde el principio. Entonces dice después, en el 25 dice: mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña. Cizaña es lo malo. Dice, el 26 dice: y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Este es otro tiempo que el Señor les dice a sus discípulos. Es otra palabra, es otro tiempo. Ese tiempo primero que Él mandó a cegar, hoy es historia. Ellos hicieron ese trabajo. Pero ahora en esta otra parábola es para nosotros. El Señor Jesucristo trajo el Evangelio del cielo y se los enseñó a sus discípulos, por parábolas y también aclarándole todas las parábolas. O sea, para los discípulos no hubo nada del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que no haya sido explicado y aprendido en ellos. Todo cumplieron. Cuando el Señor mandó a predicar a los discípulos, les dijo que no tomaran nada para sí, y ellos no lo hicieron, ni oro, ni plata, ni cobre, ni dos ropas. Cuando Pedro y Juan, un texto también muy dicho, pero es una demostración de que ellos cumplieron. Cuando el paralítico estaba en la puerta de la Hermosa, Pedro le dijo: yo no tengo ni plata ni oro, porque no era el mandamiento que ellos tenían que tener la plata y el oro. Ellos tenían que tener lo que Dios les dio, que es su palabra, su evangelio, y a su vez les dio también los dones de sanidad y de echar fuera demonios y todo eso. Pero ellos cumplieron. Ellos no tenían nada, ni plata ni oro. Dice: tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Eso es la obra de los discípulos. Pero el Señor a ellos los instruyó en todo. Ellos son nuestros fundamentos. Hasta el día de hoy y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos son nuestras bases, nuestros fundamentos. El Señor manda a que el predicador o el pastor o el sacerdote, que diga llamarse, edifique sobre esos fundamentos, que nadie puede poner otro, porque son palabras del Maestro Jesucristo, del Rabí. Entonces, voy a explicar este versículo. Este versículo significa, lo voy a repetir, el 26. Y como la hierba salió e hizo fruto. O sea que ahí nosotros tenemos que entender el tiempo. La hierba primero salió e hizo fruto. ¿Qué hicieron los discípulos cuando el Señor se fue? ¿Qué pasó ahí en ese tiempo? Los discípulos predicaron el evangelio del reino, del cielo, el que pertenecía a Jesús. Y ellos hicieron fruto, porque ellos llevaron la palabra de verdad. Y dice que el Espíritu Santo añadía a ellos los que habían de ser salvos. Y un día eran 3.000, otro día eran 5.000, y otro día mucha gente se agolpaba y quería escuchar esa doctrina que era el alimento para su alma. Y dice que muchos querían entrar hasta por los techos y por donde fuera posible para escuchar y para ser sanados. Esos son los primeros frutos. Pero dice en el 26, y como la hierba salió, dice, porque él plantó el trigo. Es figurado esto, es una parábola, pero tiene mucho contenido.
porque también en parábolas el Señor determinó mandar a los segadores, que fueron los discípulos, para terminar un tiempo. Nosotros comenzamos otro tiempo, pero también lo comenzamos con ellos. Sin ellos, nada. Entonces, en ese tiempo dice que la hierba salió e hizo fruto. Podemos pensar que los discípulos fueron los que hicieron los frutos y su Santo Espíritu que estaba con ellos, e hicieron los frutos. Y la palabra creció y se desparramó. Y después los enviados del Señor, como el apóstol Pablo, llenó toda Asia de la doctrina del Señor Jesucristo. No doctrina de Él ni de los apóstoles, la del Señor Jesucristo, la que Él trajo del cielo, la que es el alimento para nuestra alma. Esa enseñanza fue la enseñanza que los enviados predicaron y su Santo Espíritu los confirmaba a ellos. Hoy en día el Espíritu Santo parece que no estuviera, porque le quitaron el lugar, no le dan el lugar. Ellos se nombran entre ellos pastores. A la esposa del pastor la nombran pastora porque simplemente es esposa del pastor. Al sacerdote y así sucesivamente se nombran entre ellos. Le han quitado la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Nosotros creemos en una doctrina, en un evangelio donde Dios habla, como habló en toda la Escritura, con sus hijos y con sus hijas. Y su Santo Espíritu también toma la lengua de la criatura que es de Él y habla y reprende y enseña, instruye. Eso es cómo tiene que ser. Y no lo que nos han enseñado las religiones o las divisiones. Entonces dice, y como la hierba salió e hizo fruto, que son lo que estamos hablando, entonces apareció también la cizaña. Es futuro esto, es futuro. No está hablando como presente en esta parábola. Futuro. Apareció lo bueno, que eran los discípulos, y todo lo que continuó en el primer siglo, y después apareció la cizaña, donde la cizaña es el enemigo. Y el mismo Dios nos dice que el enemigo, que es el diablo, vino a dividir, vino a esparcir, vino a a todo lo que es contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos une, que es el que nos manda a cumplir el primer y el segundo mandamiento, y que nos da a todos por igual una paga justa, que es la vida para nuestra alma. Tanto a ellos que trabajaron primero, como a los últimos que van a tener que venir a trabajar. Les va a pagar lo mismo, con la promesa de la vida para su alma. Y ahora lo vamos a leer y vamos a ir entendiendo un poco más. Entonces sigo para adelante. Y llegándose los siervos del Padre, en el 27, y llegándose los siervos del Padre de la familia, ¿quién puede ser estos siervos del Padre de la familia? Son los hijos de Dios, que también trabajan a favor del Evangelio. Entonces dice, y llegándose los siervos del Padre de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo puede ser que haya aparecido esta cizaña? Pero lo dijo, que el enemigo plantó también lo malo, la cizaña. Entonces dice en el 29, no, en el 28 dice, y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto, que es el diablo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él les dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. O sea que
podemos entender de acuerdo a lo que estamos leyendo en esta parábola y siguiendo el mismo sentido, que Dios tiene mucha misericordia, que es un Dios bueno. Tenía cuidado de que no quería cortar en ese momento de arrancar lo bueno, porque como estaba también lo malo, llevarse en el momento de arrancar quizás arrastre alguna parte de lo bueno, ¿no? Arrancando lo malo, saque también algo bueno. Entonces el Señor mismo, que es Dios, les dijo, dejad, en el 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea que va a venir, ha crecido junto lo uno y lo otro en todo este tiempo, hasta la siega. Hasta la siega. La siega es cuando se recoge lo plantado. Se recoge para ahora vamos a ver para qué se recoge, pero digo, hay que cosechar, está maduro, se tiene que segar, porque si no se siega se puede perder todo. Entonces, el Señor les dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, o sea, al tiempo de la cosecha, dice, yo diré a los segadores. O sea que Él va a enviar los segadores, así como envió a sus discípulos a segar lo que ellos no habían plantado. De la misma manera, el Señor va a enviar a estos segadores lo que ellos no plantaron, porque no estuvieron en el principio. En el principio fueron los discípulos. Pero estos segadores que el Señor va a enviar son los que van a cosechar y hacen un trabajo similar al que ya pasó, que fue con la ley, y que Jesucristo terminó con ese tiempo. Los discípulos segaron, estando en vida el Señor, segaron. Él los enseñó y los preparó y ellos predicaron. Como hemos hablado eso, cegaron. Antes no lo podíamos entender, pero ahora lo entendemos. Y entendemos los tiempos, cuando empiezan a cumplirse, y entendemos que el Señor pronto viene y que nosotros tenemos que ajustarnos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no a hombre, sino al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre no tiene la promesa para nuestra alma. El único medio que nosotros tenemos como promesa para nuestra alma es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que Él predicó, el que Él venció en el cielo y venció en la tierra. Porque al diablo le venció a través de la muerte, lo venció con la resurrección de Él. Y para asegurarnos también a nosotros que tengamos la misma esperanza, que como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Si permanecemos no con los hombres, sino con el Evangelio de nuestro Señor. Es el único medio que tenemos. No tenemos otro medio que ese. Entonces dice, y acá hay tiempos que tenemos que entender. Lo primero, ya el fruto bueno ya fue plantado. Los discípulos llevaron frutos, muchos, con el Espíritu Santo y con doctrina. Pero después vino también, empezaron a dividirse y empezaron a hacer religiones con el nombre de nuestro Señor, empezaron a hacer idolatría, empezaron a hacer escuelas de enseñanza de doctrina, pero no de Dios, de hombre. Y unos son católicos, otros son pentecostales, otros son mormones, otros son metodistas, otros son de lo que sea.
cientos de miles. Y del otro lado tenemos también de los que son macumberos, hechiceros, todos también creen en Dios. Sabemos que todos creen en Dios, pero practican otras religiones porque no pertenecen al fundamento, al maestro. Entonces, han aparecido, la cizaña apareció y creció y se multiplicó y se multiplicó. Por miles se multiplicó. El mundo está lleno de doctrinas terrenas, donde el Señor dijo, un maestro tenéis que es el Cristo y vosotros todos sois hermanos. ¿Y dónde está visto esa hermandad que ellos vienen predicando hace mucho tiempo? No la vemos, porque cada vez hay más divisiones y hay más contiendas y hay más enemistades. ¿De qué vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Qué sos? ¿Pentecostal? ¿Qué sos? No, yo soy católico. No, yo soy testigo de Jehová. Eso no es lo que está escrito. Eso no pertenece al Evangelio del cielo. Eso pertenece a doctrinas de hombre, como está escrito. Y viniendo el tiempo del cumplimiento, el Señor da como un salvavidas para que la gente entienda que el Señor no nos dejó así y que es un tiempo. Y tiempo, como dice acá las parábolas, y esto se va a terminar, porque el Señor va a cumplir. El Señor mismo dice en el capítulo 24 de San Mateo que el Evangelio que Él predicó va a ser vuelta a predicarse. Por testimonio, dice, a todos los gentiles y luego Él va a venir. Pero se tienen que cumplir todas las cosas. Ahora vamos entendiendo esta parábola, que es para más adelante. Ya comenzó. Porque el fruto creció, lo que Él plantó empezó a crecer. Y ellos, se puede ver en los hechos de los discípulos, cómo crecía. Cómo crecía. Y se puede ver el trabajo de los apóstoles, por ejemplo, Pablo y todos los que están escritos, cómo ellos llevaban la palabra y la gente entendía. O sea que fue un éxito. Pero después apareció también la cizaña. Después que esto estaba crecidito y bien, creció la cizaña. Pero ¿qué dijo el maestro? Que no era bueno cortarlo, que él tenía que dejar crecer porque no quería que fuera arrancado ninguno. O sea que él tiene un tiempo de paciencia, que ahora lo vamos a analizar, a tratar de poder entender de acuerdo al Evangelio, no de acuerdo a lo que uno pueda decir así, por decir nomás, sino a lo que corresponde. Tiempos. Entonces dice que esto no pasó, o sea, pasó parte de esto, pero no se terminó todavía lo que estamos leyendo en el versículo 30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El tiempo de la siega todavía no llegó, pero sabemos que está por llegar. Porque todo está maduro, como le dijo el Señor a sus discípulos cuando los mandó a cegar. Mirad, dice, alzad vuestros ojos y mirad que todo está crecido, todo está maduro, hay que cosechar. Nosotros también vemos un tiempo ya que está todo maduro, ya se vienen cumpliendo muchas profecías del Señor que están escritas en el capítulo 24 de San Mateo, y también lo dice San Lucas, San Marcos. Porque el Maestro está en los Evangelios, todas las determinaciones de Él. Entonces sabemos que muchas ya se cumplieron. Porque el enemigo apareció ya de hace mucho tiempo. Y las pestes, y el hambre, y los terremotos, y todo eso ya apareció ya de largo tiempo. Ya lo sabemos. Es historia. Permanece, pero lo sabemos, ya sabemos. Pero hay cosas nuevas que nosotros no sabemos que se tienen que cumplir.
para que nosotros entiendamos que el Señor sí no se tarda en venir. Entonces, dice que al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Fíjense en que a la cizaña dice que la va a atar en manojo. Fíjense en cuánta cantidad puede llegar a ser que tiene que atarla en manojo. Si la trasladamos a las iglesias que le estuve hablando, que son miles de miles, imagínense en que las va a atar en manojo para ser quemada, dice. Cuando sea el tiempo de la siega, todavía no llegó, pero esto es lo que el Señor nos aclara a través de esta parábola, que no solamente es para ellos, porque ellos fueron los primeros que sembraron el trigo, que sembraron la buena palabra, pero falta cumplirse otras cosas más. Pero nosotros vamos entendiendo que estos segadores no son enviados de Él directamente. No son los pentecostales, ni los testigos de Jehová, ni los católicos, ni ninguno de ellos. Es algo directo de Él, como fueron sus discípulos, que Él los envió y obedecieron sí o sí. Entonces estos segadores son de Él, directamente de Él. Entonces dice, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña, lo malo, las divisiones, las enemistades, la obra terrena, que detrás de todo esto, porque voy a hacer una salvedad o una aclaración. La gente que ha creído por ellos, ha creído de buena fe. Pero estos los conducen a las almas en un engaño. Porque el diablo está para dividir, para esparcir, para destruir. Esta gente que ha creído de este tiempo que estamos hablando, ha creído con todo su corazón, ha creído por ellos, por la prédica de ellos, han creído en el Señor. Esa gente, Dios tiene misericordia de esa gente y ahora lo vamos a ver. Que Dios nos ayude a poder entender el orden de las cosas, de los tiempos. No crean que Dios va a condenar, va a atar en manojo a esa gente que creyó en Él. No, Dios es un Dios bueno y de mucha misericordia. Él tiene misericordia de esa gente, esas almas que han ido a las congregaciones. Él tiene misericordia de ellas. Ellos creyeron fielmente. Dios no tiene misericordia de los que conducen esas almas, porque las conducen para un engaño propio, porque amaron las riquezas terrenales y no los tesoros que pertenecen al cielo, como les dijo el maestro, le dijo a sus discípulos, haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, ni donde ladrones ni minan ni hurtan. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Hicieron tesoros en la tierra? Todavía les dice el maestro, y para que ustedes entiendan, les dice el maestro, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Pues ¿dónde tenían el tesoro, su corazón, los discípulos? ¿Lo tenían en lo material o el tesoro de ellos era en el cielo, en Dios mismo? Y ahí se cumple el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, primeramente. Y después dice con toda tu alma y después con toda tu mente. Entonces quiere decir que los discípulos estaban bien ordenaditos porque amaron, el tesoro de su corazón estaba en el cielo. Y no obedecieron a lo terreno, obedecieron al Evangelio, al Maestro y al Padre del Maestro. O sea que esto que parece que se lee en muchas iglesias,
que le han enseñado a la gente que se despoje de la riqueza, porque ¿para qué si no la vas a llevar contigo? Dámela. Y se han enriquecido. Y el pobre cada vez es más pobre y ellos cada vez son más ricos. Y si el pobre quiere pedir una entrevista con este rico, quizás no le dé el tiempo, o le dé día y hora y no sé hasta dónde. A eso ha llegado la cizaña. Pero vamos a continuar con el tema. Quise poner fundamento en lo que estamos hablando. Fundamentos. Convicción. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno solo y la enseñanza una sola es. Y la promesa para nuestra vida, para nuestra alma, es por el Evangelio. Pero no un Evangelio que hace diferentes divisiones. No, el Evangelio verdadero, que pertenece a Él. Entonces, dice que va a ser atada en manojo para quemarla. ¿Quién tiene la promesa del fuego? Si no es el diablo y los hijos del diablo. Entonces, estos que hicieron esta cizaña, es el enemigo y sus hijos, que colaboran con estas diferencias que hay, no en el Evangelio, sino en el que divide, porque es algo que los hombres no lo ven, pero que lo comunican. Porque si el Señor mismo dice que no te hagas imagen de mí, porque a mí nadie me vio, y el pastor o el sacerdote lo primero que hace es hacer una imagen de Dios para adorarla, entonces ¿en quién están creyendo? ¿Quién es el que hace las imágenes desde el principio? Si no es el diablo. El diablo enseña. El diablo enseña también doctrinas terrenas y engaña. Entonces, dice que va a ser atada a manojo para ser quemada, dice. Mas recoged el trigo en mi alfolí. En mi alfolí. No habla de muchos alfolíes, habla de un alfolí. O sea que, venido este tiempo del cumplimiento, cuando el Señor va a mandar a estos segadores, tiene que haber primero un alfolí, porque el Señor no va a mandar a segar si no hay un lugar. Por eso también en el capítulo 24 de San Mateo, que ahora vamos a ir, ¿qué dice la Escritura? Que el tiempo de Noé iba a ser parecido a nuestro tiempo. Nuestro tiempo va a ser parecido al tiempo de Noé. ¿Por qué el Señor tiene que decir esas palabras de tiempo atrás de Noé? ¿Por qué? Porque el tiempo de Noé tenía 1800 años, según la Escritura. Y Dios envió a Noé a predicar. Lo envió Él a cegar, como envió a sus discípulos. Lo envió a cegar. Y Él dice en el capítulo 24 de Mateo, que ahora vamos lo podemos leer, sí. Hay mucho tema refiriendo al tema que estamos hablando, mucha información, mucho de qué hablar. Que Dios nos ayude. Bueno, entonces, para terminar en Mateo con la parábola esta, sabemos que el fruto creció, que fueron sus discípulos y la obra del Espíritu Santo y la obra de los apóstoles. Después apareció la cizaña, que empezaron a apartarse y empezaron a hacer las divisiones, hasta nuestros días. Ahora el Señor dice que Él va a mandar a los segadores, o sea que los segadores son directamente de Él. Él va a mandar a los segadores y va a apartar, dice, va a atar en manojo la cizaña para ser quemada y el trigo, dice. ¿Qué puede ser el trigo? El trigo son los que
el trigo bueno y los va a poner en un alfolí. Un alfolí es como un lugar seguro. El alfolí es como quien recoge el grano de maíz, el grano de trigo, se recoge el maíz y se guarda en un silo, y en ese silo no recibe humedades, no recibe lluvia, no recibe nada malo, no se contamina, está ahí para ser cuidado y protegido. El alfolí es de la misma manera. El trigo va a ser colocado en el alfolí porque en el alfolí va a pertenecer directamente a él y no va a tener mixtura de ningún lado, no va a ser contaminado, no va a haber humedad, no va a haber lluvia que contamine y pudra, no, va a estar cuidadito y protegido por el mismo Dios y por su Santo Espíritu. Cuando llegue ese momento, ese tiempo de la siega. Ahora, San Mateo, capítulo, ya les digo, capítulo 24, sí, las profecías del Señor. Dice en el versículo 32 podemos leer, 33. Bueno, el 32 porque como el Señor les dijo a sus discípulos que miraran las regiones que ya estaban blancas para cosechar, y Él los mandó a cegar, también venido el tiempo del cumplimiento, de que empezaran a pasar todas estas cosas que están escritas en el capítulo 24 de San Mateo, que no lo voy a leer ahora, pero ustedes las pueden leer en sus casas o ya la han leído, pero todo se tiene que cumplir. Entonces les dice, en el 32, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se esternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cercano a las puertas el Señor, que es el que está hablando en su regreso, porque los discípulos le preguntaron, ¿qué será de tu regreso, de tu venida? ¿Qué va a acontecer? Y Él ahí les dice todas las cosas que nosotros ya sabemos. Pero se tienen que cumplir también, dice, de cierto os digo, dice el Maestro, que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Acá hay profecía. No pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Uno puede entender qué puede ser una generación de una persona o de su descendiente o ascendiente, ¿no? Pero la generación de Dios es otra cosa. Él dice que no va a pasar esta generación, pero está hablando de Él. No está hablando de personas, está hablando de la generación de Él. Ese punto primero, dice el Señor, de cierto os digo, que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. O sea que todo lo que ellos le preguntaron y todo lo que el Señor les dice en el capítulo 24, desde el primer versículo hasta el último, se tiene que cumplir en la generación de Jehová, en la generación de Dios, del Maestro. ¿Está? Eso por un lado. No me voy a detener mucho en eso porque el tema es otro, pero es necesario que lo puntualice. Así como el Señor Jesucristo les dijo que este cuerpo en 3 días se iba a derribar y en 3 días lo iba a levantar, ellos creían que se trataba de los edificios que habían en ese momento. Y el Señor no hablaba de los templos, sino que hablaba del cuerpo de Él.
Esto es lo mismo. Dice, no pasará esta generación, la generación de Él. Que después vamos hoy no me va a dar, pero después podemos explicar bien lo que es la generación de Jehová. Porque Pueblo Santo está con este entendimiento que pertenece al Evangelio. Entonces lo podemos hablar con libertad, porque lo sabemos. La generación que pertenece a Jehová. Tiene que haber un punto de inicio de la determinación de Él. Bueno, sigo un poquito más. Dice el cielo, en el 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que da una verdad en lo que Él está diciendo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. O sea que el día y la hora solo el Padre lo sabe, nadie más, ni siquiera Él, ni los ángeles. Dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Y dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos ahora? Parecido, estamos en un tiempo como el tiempo de Noé, donde hay casamiento, hay ciencia, hay tecnología. Noé dice que llamó al mundo, Noé predicó al mundo antiguo. Y Dios le hizo el arca para que él, predicando, entraran en el arca. El arca era el alfolí, el lugar seguro. Primero lo mandó a construir el lugar, porque si Dios no construye primero el lugar prometido, ¿cómo va a enviar al que va a cegar? De ninguna manera. El Señor primero manda a hacer el lugar, al alfolí. Y después los segadores tienen que trabajar para colocar en el alfolí lo que es para vida, lo que Él quiere. Entonces, por eso dice como el tiempo de Noé iba a ser el tiempo, cuando Él venga. Todo se tiene que cumplir. Y para redondear el tema, y se me ha ido un poco el tiempo, pero no quiero dejar de decirles esto, vamos a ir al capítulo 8 de los Romanos. La página 177, el versículo 20, capítulo 8, versículo 20, para entender la parábola del trigo y la cizaña que estuvimos hablando, para confirmar que el Señor les habla en parábolas, pero y que nos toca a nosotros esta parábola en este tiempo. Comenzó con ello, pero lo va a terminar con los segadores y con el lugar seguro para poner el trigo. Y ese tiempo que pasó, como venía hablándoles hoy, contándoles, que es un tiempo de mucha paciencia y misericordia que Dios tiene para con todos los que han creído en Él. En el versículo 20 dice así. Este es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, es nuestro apóstol. Dice así, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, más por causa del que las sujetó con esperanza. O sea que acá podemos entender que cuando el Señor les dijo a sus discípulos, dejad crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega, esa esperanza, es eso que dice acá el apóstol Pablo, que dice que las criaturas, o sea, las criaturas son la creación de Él, nosotros, el hombre, la mujer, la creación de Él, la hechura de Él, somos nosotros. Dice, las criaturas sujetas fueron. Él no le dijo a su discípulo, dejá crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo, dice, de la siega,
y al tiempo de la siega yo voy a mandar a los segadores. Bueno, él tuvo mi paciencia. Acá el apóstol Pablo nos hace entender o complementa esta parábola, que antes no la entendíamos, pero ahora la entendemos. Que el Señor dice, las criaturas, dice, sujetas fueron a vanidad. Voy a desmenuzar el tema, discúlpenme un poquito más, pero me parece que es necesario, porque hay mucho contenido en estas palabras. Las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado. ¿Qué es vanidad, primeramente? Vanidad también es, tiene muchas acepciones la palabra vanidad. Yo busqué en el diccionario más o menos que se relacionaran con la escritura, ¿no? Con lo que es del Evangelio, ¿no? Entonces dice, vanidad. Usted lo puede leer, buscar en el diccionario también. Dice, orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Esto nos podemos ver cómo el ego del hombre empezó a dividirse y empezó a ser propiedad de la gente que ha creído en el Evangelio por ellos. Pero ellos han tomado el lugar de Dios. Ellos tenían que haber trabajado como los discípulos trabajaron para el cielo, para el Señor, estos hombres trabajaron para ellos. Son vanidosos. Y también la vanidad pertenece a la idolatría. La idolatría es todo lo que el hombre ha hecho, como las figuras, como en enaltecer a un hombre, a un consagrado, lo tienen allá arriba, o por sus vestiduras. Pero eso también pertenece a la vanidad. Pero también dice, cimientos de inmensa villa, destinada a alimentar la vanidad de algún hombre de negocios vertiginosamente enriquecido. Repito, las villas, yo entiendo que hay muchas villas en el mundo, muchos pueblos, muchas ciudades, podemos llamarles villas, muchas villas. Dice, cimientos de inmensa villa destinada a alimentar la vanidad de algún hombre de negocios. ¿No hacen negocio los pastores con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿No han hecho negocio? ¿No han hecho mercadería de los hermanos y de las hermanas? ¿No es un comercio predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿No es un negocio? ¿No es un comercio? ¿No han atesorado? ¿No han hecho bancos privados? ¿No han hecho hospitales religiosos? ¿No han hecho universidades? ¿No han hecho doctrinas? ¿Colegios? Bueno, dice que son cimientos de una inmensa villa destinada a alimentar la vanidad de algún hombre de negocios vertiginosamente enriquecido. El hombre amó más lo terreno, su corazón fue puesto en lo terreno y no en el primer mandamiento, que es amar al Señor por sobre todas las cosas, con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente. Entonces dice, acá dice que las criaturas sujetas fueron a vanidad, a esa vanidad, a la vanidad del hombre que predicó a Jesús y ellos creyeron. Ellos creyeron, fielmente creyeron, pero fue un tiempo. Entonces dice, a vanidad, dice, y no de grado. ¿Por qué no de grado? Porque no salieron de lo mismo. Ellos están divididos y no pueden lograr la unidad.
Ellos están con mezclas de doctrinas porque le han misturado el Evangelio y han hecho sus propias Biblias, han hecho su propio adoctrinamiento con el nombre del maestro y ellos se han enriquecido. Entonces la gente no pudo aumentar el grado. Porque cuando hay aumento de grado, por ejemplo, uno de chiquito va a la jardinera, pero después pasa a la escuela, es otro nivel, es otro grado. Y después de la escuela va al liceo, es otro grado. Y después va a la facultad y después empieza a hacer otras capacitaciones para siempre avanzar y entender y ser mejor. Pero estas criaturas dice que fueron sujetas a vanidad, que es lo que vemos. Y no de grado, porque no salieron de Cristo crucificado y no salieron de la doctrina de hombres y no salieron de la obra del enemigo. No pudieron salir. Entonces, ¿pero qué dice el Señor? Dice que las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, más por causa del que la sujetó con esperanza. Porque él cuando dice que no arranques la cizaña, le estaba dando una esperanza. Él la sujetó, lo contuvo. Él no dijo, sí, vamos a quitarla de una. Él dijo, deja crecer lo uno y lo otro, hasta el tiempo de la siega. En la siega él va a mandar lo que él tiene ya determinados para mandar. Y luego dice, va a colocar esos segadores el trigo en su alfolí, figuradamente, pero el alfolí es un lugar que tenía que haber. Entonces dice en el 21, que también dice, las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estos hijos de Dios son los enviados. Estos enviados van a libertar a esa gente que está en corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque ya hay abuso en los pastores, en los sacerdotes. Hay abuso, hay enriquecimiento, hay pobreza en los que creen en el Señor. Y no tendría que ser así. Entonces dice que también dice las mismas criaturas, cuando llegue el momento, esto fue en tiempo, parábola, pero para tiempo y tiempo, pero nosotros sabemos que esto está cerca, porque el lugar ya nació, el alfolí ya está, que es Pueblo Santo, que no es una religión más, sino que es una determinación del Señor, que está escrita, que le vamos a continuar el tema y vamos a ver cómo está escrito el Pueblo Santo. Que no es invento terreno, sino es directo de Dios. Así como todo esto que estamos leyendo por el mismo maestro y la enseñanza y las determinaciones, bueno, Pueblo Santo de la misma manera. Es el alfolí, el lugar seguro para que el trigo, en oyendo, entendiendo, venga. Es un lugar directo de Él. Entonces dice, repito el 21, que también las mismas criaturas, dice, serán libradas de la servidumbre. ¿Qué hace la gente que cree en estas religiones, en estas iglesias? Están sujetas. Si son católicos ven mal al pentecostal y si el pentecostal ve mal al testigo de Jehová, son divisiones, son oposiciones, tienen obligaciones. Cada persona que va a las variadas doctrinas tienen obligaciones con esas doctrinas. Creen ser absolutos. Entonces dice que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre por la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estos hijos de Dios tienen que venir y esta gente tiene que ser libertada de esta servidumbre que pertenecen, que son las iglesias. Y cualquiera que sea división,
Porque el que cree también en los extraterrestres, que tienen libros y que ven figuras, también están entretenidas en eso, como los otros en otro, y no le dan lugar al Evangelio de nuestro Señor. Y son entretenidos de diferentes formas, porque el enemigo es el diablo, y el diablo entretiene en división y en oposición de pareceres, y en doctrinas diferentes, y mucho más que hemos hablado. Así que Dios nos ayude. Voy a continuar más con este tema que me parece muy importante, porque estamos entendiendo que el Señor pronto viene, y que así Él no da ni día ni hora, pero nos da un montón de eventos que tenían que suceder, y muchos ya sucedieron, pero falta algunos más, pero muy poquito, y el Señor viene. Por eso, y dejo para el domingo que viene, no pasará esta generación que todas estas cosas no sean cumplidas, dice el Señor. Así que más fiel que la palabra de Él mismo, ¿quién la puede tener? Que Dios nos bendiga, que tengamos humildad, que le demos lugar a Él. Un solo evangelio tenemos y un solo maestro tenemos. Y todos hermanos.